La historia de Santa María Goretti es un testimonio singular de pureza y perdón cristiano, vivido con una profundidad que trasciende su corta vida. Nacida el 16 de octubre de 1890 en el pequeño pueblo de Corinaldo, Italia, era la tercera hija de Luigi Goretti y Assunta Carlini, una familia humilde y profundamente religiosa. Desde pequeña María demostró una notable piedad, destacándose por su bondad y sentido de responsabilidad. Tras la temprana muerte de su padre, cuando ella solo tenía 9 años, la joven asumió muchas tareas domésticas, ayudando al sustento de la familia y cuidando a sus hermanos menores. La familia Goretti se mudó a Ferriere di Conca, donde compartieron casa con los Serenelli, otra familia de agricultores. Fue allí donde María conoció a Alessandro Serenelli, un joven de temperamento difícil, marcado por influencias negativas y alejado de los valores cristianos. A pesar de las dificultades y el arduo trabajo, María asistía con devoción a la iglesia, comía la Eucaristía y participaba en misas con regularidad. Su amor a Jesús y a María Santísima guió sus acciones y moldeó su virtud. Alessandro, con el tiempo, empezó a albergar deseos impuros por María. A pesar de sus intentos de acercarse, la joven siempre se mantuvo firme en su fe y su promesa de preservar su pureza, resistiendo con valentía y determinación. El 5 de julio de 1902, Alessandro, consumido por una enfermiza obsesión, intentó obligar a María a ceder a sus insinuaciones. Ella resistió valientemente, gritando que preferiría morir antes que cometer un pecado que ofendiera a Dios. En un acto de desesperación y furia, Alessandro apuñaló a María varias veces, dejándola gravemente herida. Aún en agonía, la joven oró y pidió fuerza a Dios, demostrando un valor sobrenatural ante el sufrimiento. Rescatada por los vecinos, María fue trasladada al hospital de Nettuno, donde soportó una larga cirugía sin anestesia. Durante el procedimiento, ofreció su dolor a Dios, demostrando una madurez espiritual impresionante para su edad. Antes de fallecer al día siguiente, María expresó un gesto extraordinario de perdón al declarar que perdonaba a Alejandro con todo su corazón y deseaba que él también encontrara la salvación eterna. María murió mártir, defendiendo su pureza y demostrando el valor del perdón cristiano. Su historia se difundió rápidamente, tocando el corazón de muchos y convirtiéndose en un símbolo de santidad para los jóvenes de todo el mundo. Alessandro fue arrestado y sentenciado a 30 años de prisión. Durante los primeros años de su encarcelamiento, permaneció endurecido y sin remordimientos, hasta que una visión de María le provocó un profundo arrepentimiento. Después de su conversión, Alessandro vivió el resto de su vida como ejemplo de penitencia y humildad, llegando incluso a pedir perdón a la Madre de María, quien, a su vez, lo perdonó como su hija hubiera querido. El proceso de canonización de María Goretti comenzó pocos años después de su muerte, gracias al impacto espiritual que causó su historia. Los testimonios de milagros atribuidos a su intercesión fortalecieron su reputación de santidad. El 24 de junio de 1950, el Papa Pío XII canonizó a María Goretti como santa en una emotiva ceremonia en la Plaza de San Pedro en presencia de su madre, Assunta, un acontecimiento único en la historia de la Iglesia. Santa María Goretti se convirtió en la patrona de los jóvenes y las víctimas de abusos, inspirando a millones de personas a seguir su ejemplo de pureza, perdón y fidelidad a Cristo. Su memoria se celebra el 6 de julio, fecha de su martirio, y su devoción sigue viva en iglesias, escuelas y comunidades de todo el mundo, especialmente en Italia, donde comenzó su historia. La Basílica de Nuestra Señora de Gracia, en Nettuno, donde se encuentran los restos de Santa María Goretti, se ha convertido en un lugar de peregrinación y oración, atrayendo a creyentes en busca de inspiración y consuelo. El testimonio de María sigue siendo relevante hoy, invitando a los cristianos a reflexionar sobre los valores del perdón, la castidad y la entrega total a la voluntad de Dios, independientemente de las circunstancias. Su legado va más allá de su corta vida, recordándonos que la verdadera santidad no depende de largos años, sino de un corazón entregado al amor de Cristo y al servicio de los demás, incluso en medio de las mayores pruebas. Santa María Goretti nos enseña que el amor a Dios y al prójimo
Es capaz de transformar incluso las situaciones más dolorosas en oportunidades de gracia, revelando la fuerza del perdón y la luz de la fe en un mundo necesitado de esperanza. San Francisco y Santa Jacinta. La historia de San Francisco Marto y Santa Jacinta Marto, los pastorcitos de Fátima, está marcada por la sencillez, la pureza de corazón y la fe inquebrantable. Nacidos en Aljustrel, un pequeño pueblo de Portugal, eran hijos de una familia humilde y profundamente religiosa. Francisco, nacido el 11 de junio de 1908, fue un niño sereno y contemplativo, siempre inclinado a la oración y la soledad. Jacinta, su hermana menor, nacida el 11 de marzo de 1910, era vivaz y afectuosa, con un amor especial a Nuestra Señora y un corazón compasivo. Desde muy pequeños, Francisco y Jacinta mostraron una especial sensibilidad hacia las cosas de Dios. Pasaron sus días cuidando las ovejas de la familia, cantando, rezando y jugando en los campos de Cova da Iria, donde sus vidas darían un giro extraordinario. En 1917, Nuestra Señora se apareció a los dos hermanos y a su prima, Lucia dos Santos, en una serie de visiones que transformarían el pequeño pueblo de Fátima en uno de los centros de peregrinación mariana más grandes del mundo. Los pastorcitos fueron elegidos para transmitir un mensaje de conversión y penitencia. Durante la primera aparición, el 13 de mayo de 1917, Nuestra Señora pidió a los niños que rezaran el rosario diariamente por la conversión de los pecadores y por la paz en el mundo. Francisco y Jacinta acogieron la petición con un fervor que sorprendió incluso a los adultos que los rodeaban. Francisco quedó conmovido por la visión de la luz divina y a partir de entonces comenzó a desear consolar al corazón de Jesús, al que entendía profundamente herido por los pecados de la humanidad. Jacinta, a su vez, quedó profundamente impresionada por la realidad del infierno que Nuestra Señora les mostró. Ambos hicieron sacrificios extraordinarios por el amor de Dios y la salvación de las almas. Llevaban toscas cuerdas atadas a la cintura, ofrecían los sufrimientos de la vida diaria y renunciaban a los pequeños placeres, como beber agua en los días calurosos, como acto de penitencia. A pesar de su corta edad, Francisco y Jacinta tenían una madurez espiritual que impresionaba a todos. Francisco se dedicó especialmente a la oración silenciosa, mientras que Jacinta destacó por su ardiente amor a las almas y su devoción a la Virgen. La vida de los dos hermanos no estuvo exenta de desafíos. Después de las apariciones, enfrentaron la incredulidad y la hostilidad de muchos, incluidas las autoridades que intentaron intimidarlos para que negaran las visiones. Sin embargo, se mantuvieron firmes y fieles al mensaje divino. En 1918, ambos se enfermaron gravemente a causa de la epidemia de gripe española que asoló Europa. Francisco afrontó su enfermedad con paciencia, preocupado siempre por consolar el corazón de Jesús y prepararse para el encuentro con Dios. Francisco falleció el 4 de abril de 1919 a la edad de 10 años, en su casa rodeado de su familia. Poco antes de morir, pidió recibir la Eucaristía por última vez, expresando su inmensa alegría por estar unido a Cristo. Jacinta, a pesar de sufrir intensamente la enfermedad, ofreció todo por la conversión de los pecadores y por el Santo Padre, como le había pedido la Virgen. Sus últimas palabras reflejaron su amor y entrega total a Dios y a la misión que recibió. La pequeña Jacinta falleció el 20 de febrero de 1920, a la edad de 9 años, en Lisboa, lejos de su familia, pero con el corazón lleno de amor a Jesús y María. Soportó la soledad y el dolor como ofrenda a Dios, confirmando su extraordinaria madurez espiritual. La santidad de Francisco y Jacinta fue reconocida desde temprana edad. Se atribuyeron muchos milagros a su intercesión y sus vidas se convirtieron en un poderoso testimonio de cómo incluso los niños pueden alcanzar la perfección cristiana mediante la fidelidad y la obediencia a la voluntad divina. En el año 2000, San Juan Pablo II beatificó a los dos niños pastores en Fátima, destacando su sencillez y profundo amor a Dios como ejemplo para todos los cristianos. Destacó la relevancia del mensaje de Fátima para los tiempos modernos. La canonización de Francisco y Jacinta tuvo lugar en 2017, durante el centenario de las apariciones, por parte del Papa Francisco.
Son los santos no mártires más jóvenes de la historia de la Iglesia, un testimonio elocuente de la gracia divina que actúa en los pequeños y humildes. El ejemplo de Francisco y Jacinta sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su vida sencilla, marcada por el amor a Dios y el sacrificio por los demás, es una llamada a la conversión y a la confianza en la intercesión de Nuestra Señora. El mensaje de Fátima, transmitido por Francisco, Jacinta y Lucia, sigue vigente, especialmente el llamado al rezo del rosario, la penitencia y la consagración al Inmaculado Corazón de María. Son un recordatorio de que la santidad es accesible a todos. Hoy, la tumba de los dos santos en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima es un lugar de oración y devoción para miles de peregrinos que buscan fortalecer su fe y encontrar consuelo en las promesas de la Virgen María. San Francisco Marto y Santa Jacinta Marto continúan siendo faros de luz en la historia de la Iglesia, mostrando que la verdadera grandeza está en la humildad, la obediencia a Dios y el amor incondicional por las almas. Sus vidas son una invitación para cada uno de nosotros a buscar la santidad con confianza y determinación. Santo Domingos Sabio. Santo Domingos Sabio nació el 2 de abril de 1842, en el pequeño pueblo de Riva, ubicado en Italia. Hijo de Carlo y Brígida Sabio, fue el segundo de 10 hermanos. Desde temprana edad, reveló una espiritualidad inusual para su época, demostrando celo por la oración y la vida sacramental. Cuando Domingos tenía solo 7 años, fue admitido a la primera comunión, algo poco común para un niño tan pequeño en esa época. Se preparó con fervor, demostrando ya una profunda comprensión del valor de la Eucaristía. Ese día hizo una promesa: mejor morir que pecar. Su infancia estuvo marcada por la sencillez y la virtud. A pesar de provenir de una familia humilde, Domingos mostraba una gran alegría al ayudar a sus padres y hermanos con sus tareas diarias. Su obediencia y bondad conquistaron a todos, incluidos sus compañeros de escuela. A los 12 años, Domingos conoció a San Juan Bosco, un sacerdote que se dedicaba al cuidado de los jóvenes. Fue un encuentro providencial. Don Bosco quedó impresionado por la inteligencia, el fervor y la madurez espiritual del joven Domingo, aceptándolo en el oratorio de Baldocco, en Turín. En el oratorio, Domingo destacó como ejemplo de piedad y caridad. Participó activamente en actividades espirituales y trató de ayudar a sus colegas a crecer en la fe. Siempre dispuesto a reconciliar luchas, se convirtió en un pacificador entre otros jóvenes. Domingos inició en el oratorio lo que llamó la Compañía de la Inmaculada, un pequeño grupo dedicado a honrar a Nuestra Señora y fomentar las prácticas de la virtud entre los jóvenes. Este grupo inspiró a muchos y se convirtió en semilla de apostolado en el ámbito escolar. A pesar de su apariencia frágil y su mala salud, Domingos poseía una fuerza interior impresionante. Afrontó las dificultades con paciencia y serenidad, ofreciendo siempre sus sufrimientos a Dios. Su corazón ardía con el deseo de santidad. Don Bosco escribió que Domingo tenía un alma naturalmente inclinada a la virtud y a la oración. A menudo, Domingo se encontraba en profunda meditación ante el Santísimo Sacramento, mostrando un amor extraordinario por Jesús Eucarístico. Uno de los rasgos más llamativos de su vida fue su devoción a la Virgen María. Confió plenamente en la intercesión de Nuestra Señora y recomendó a sus amigos rezar diariamente el rosario, convencido de que ello les ayudaría a evitar el pecado. La humildad de Domingos era evidente en todo lo que hacía. Nunca buscó reconocimiento para sí mismo, sino que siempre intentó hacer el bien en silencio. Su ejemplo fue una predicación viva a sus colegas, quienes se sintieron atraídos por su pureza de corazón. A pesar de su juventud, Domingos tenía un profundo sentido de responsabilidad espiritual. A menudo hacía pequeños sacrificios, como la abstinencia y la mortificación, para interceder por los pecadores y por la conversión de sus amigos. Un día, Domingos confió a Don Bosco su deseo de ser sacerdote y misionero. Soñaba con llevar el Evangelio a lugares lejanos y ayudar a salvar almas. Sin embargo, Dios tenía otros planes para su vida, más cortos, pero igualmente fructíferos. En 1856, Domingos comenzó a sufrir problemas de salud. Aún así,
No dejó que la enfermedad le impidiera participar en actividades espirituales y socializar con sus colegas. Su paciencia en medio del sufrimiento fue inspiradora. A medida que avanzaba la enfermedad, Domingos demostró aún más confianza en la divina providencia. A menudo decía que quería hacer la voluntad de Dios, incluso si eso significaba soportar un gran dolor o partir a una edad temprana. El 9 de marzo de 1857, a la edad de 14 años, Domingos Savio entregó su alma a Dios. Su muerte fue recibida con gran tristeza en el oratorio, pero también con la certeza de haber ganado un nuevo intercesor en el cielo. Don Bosco, al narrar la vida de Domingos, destacó sus virtudes y la profunda espiritualidad que lo convirtió en modelo para los jóvenes. Su breve existencia fue comparada con un lirio que florecía rápidamente y exudaba un perfume de santidad. En 1950, el Papa Pío XII beatificó a Domingos Savio, reconociéndolo como ejemplo de pureza y dedicación a Dios. Posteriormente, en 1954, fue canonizado, convirtiéndose en el no mártir más joven en ser elevado a los honores de los altares. Hoy, Santo Domingo Savio es venerado como patrón de los adolescentes, especialmente de aquellos que buscan la santidad en la vida cotidiana. Su testimonio continúa inspirando a jóvenes de todo el mundo a vivir con fe y amor a Dios. Las palabras de Domingo, "Es mejor morir que pecar", resuenan como un llamado a la fidelidad y al coraje para vivir según las enseñanzas de Cristo. Sigue siendo un brillante ejemplo de cómo es posible alcanzar la santidad, incluso en la juventud. Santo Domingo Savio nos enseña que la santidad no depende de grandes obras, sino de un corazón enteramente centrado en Dios. Su vida es una invitación a buscar la virtud, amar la Eucaristía y confiar en la intercesión de Nuestra Señora. Que tu ejemplo siga inspirándonos. Santa Inés de Roma. Santa Inés de Roma, también conocida como Inés, vivió en el siglo III y fue una de las mártires más veneradas de la Iglesia Católica. Nacida en una familia noble romana, creció en un ambiente privilegiado, pero su fe cristiana se convirtió en su mayor activo desde una edad temprana. Desde niña, Inés demostró una pureza extraordinaria y una profunda devoción a Jesucristo. A pesar de las expectativas sociales de casarse temprano, ella consagró su virginidad a Dios, prometiendo vivir enteramente para Él y rechazando cualquier unión terrenal. En una época en la que el cristianismo era perseguido por el Imperio Romano, su decisión de seguir a Cristo fue vista como una afrenta. Muchos jóvenes nobles romanos intentaron cortejarla, pero Agnes los rechazó a todos, afirmando que su corazón ya pertenecía al Rey de Reyes. Uno de los pretendientes rechazados, hijo de un influyente funcionario romano, se sintió profundamente ofendido y decidió vengarse de Inés. La denunció como cristiana ante las autoridades, sabiendo que eso pondría su vida en riesgo. Inés fue llevada a la corte, donde se enfrentó a la elección entre renunciar a su fe y hacer sacrificios a los dioses romanos o enfrentarse a la muerte. Sin dudarlo, declaró su fidelidad a Cristo, rechazando cualquier acto de idolatría. Para humillarla y obligarla a ceder, el gobernador ordenó que Inés fuera enviada a un burdel público. Sin embargo, según la tradición, Dios la protegió de manera milagrosa, preservando su pureza y provocando terror entre quienes intentaban acercarse a ella. Ante su incapacidad para romper su determinación, el gobernador decidió condenarla a muerte. Inés, sin embargo, permaneció serena y llena de coraje, viendo el martirio como el camino para unirse completamente con Cristo. El día de su ejecución, la joven fue llevada al lugar de sentencia, donde afrontó su muerte con una dignidad que conmovió incluso a sus verdugos. Según trascendió, agradeció a Dios por poder ofrecer su vida como testimonio de su fe. Santa Inés fue decapitada porque, debido a su juventud, se cree que solo tenía 12 o 13 años. El fuego se consideró indigno para una mártir tan pura. Su valentía y fidelidad a Cristo se convirtieron inmediatamente en un ejemplo para los cristianos. Después de su muerte, Inés fue venerada como santa. Su tumba, situada en Vía Nomentana, se convirtió en un lugar de peregrinación y oración. A su intercesión se empezaron a atribuir milagros, reforzando su reputación de santidad. La Basílica de Santa Inés Extramuros fue construida en el siglo IV por el emperador Constantino,
cerca de su tumba. Esta iglesia sigue siendo un importante centro de devoción, alberga reliquias de la joven mártir y preserva su memoria. La vida de Santa Inés ha inspirado a innumerables artistas a lo largo de los siglos. A menudo se la representa sosteniendo una palma, símbolo del martirio, y un cordero que refleja su pureza y su nombre, derivado de la palabra latina agnus, que significa cordero. El martirio de Santa Inés pone de relieve el testimonio de la fortaleza espiritual de una joven que, incluso ante terribles amenazas, mantuvo inquebrantable su fe. Su historia nos recuerda que la verdadera valentía reside en permanecer fieles a los principios divinos, independientemente de las circunstancias. Su fiesta litúrgica se celebra el 21 de enero, un día especial para los católicos de todo el mundo que se sienten inspirados por su pureza y dedicación. Ese día es tradicional en Roma bendecir los corderos, cuya lana se utilizará para confeccionar el palio, símbolo de los arzobispos. Santa Inés también es considerada la patrona de las mujeres jóvenes, especialmente de aquellas que desean mantener su pureza y castidad. Muchas mujeres acuden a ella en oración, pidiéndole fuerza para vivir según las enseñanzas de Cristo. La devoción a Santa Inés se extendió rápidamente por toda la Iglesia, dedicándose iglesias y capillas a ella en varias partes del mundo. Su historia continúa inspirando a nuevos cristianos con cada generación. En su breve vida, Santa Inés demostró que la santidad no depende de la edad, sino de un corazón dedicado a Dios. Su fe inquebrantable es un testimonio de cómo el amor a Cristo puede superar incluso las pruebas más extremas. Muchos padres de la Iglesia, incluidos San Ambrosio y San Jerónimo, escribieron sobre ella, destacando su pureza y valentía como ejemplos para todos los cristianos. Sus palabras perpetuaron la memoria de Inés durante siglos. Hoy la imagen de Santa Inés permanece viva en la Iglesia, no solo como mártir, sino como icono de virtud y fidelidad a Dios. Su vida y muerte siguen inspirando profundas reflexiones sobre la importancia de la fe y la entrega total al Señor. Santa Inés de Roma es un recordatorio de que la santidad trasciende las barreras del tiempo y la época. Su historia es un testimonio de la fuerza que proviene de la verdadera fe, invitando a todos los cristianos a vivir con el mismo celo y amor incondicional por Cristo. San Tarcisio. La historia de San Tarcisio se remonta a los primeros siglos del cristianismo, un período marcado por una severa persecución contra los seguidores de Cristo. En este contexto, la Iglesia creció en la clandestinidad, fortalecida por la sangre de los mártires y la fidelidad de sus fieles. Entre estos destacó Tarcisio, un joven de corazón puro y singular coraje. Vivió en Roma, en el siglo III, bajo el emperador Valeriano, cuya política fue despiadada contra los cristianos. Tarcisio era un acólito, un servidor dedicado de la Iglesia, responsable de los pequeños servicios litúrgicos y de asistencia a los sacerdotes. A pesar de su juventud, ya demostró una fe profunda y un amor inquebrantable por la Eucaristía. En aquella época, los cristianos perseguidos eran arrestados y recluidos en condiciones inhumanas, en espera de juicio y, en la mayoría de los casos, del martirio. La Iglesia, en su caridad, buscó llevar el consuelo de los sacramentos a los encarcelados, especialmente la Sagrada Comunión, fuente de fortaleza y esperanza para los mártires. Un día, el sacerdote encargado de llevar la Eucaristía a los prisioneros temió por su seguridad, ya que los centinelas romanos estaban cada vez más atentos a los movimientos de los cristianos. Fue entonces cuando Tarcisio, con su ardiente devoción, se ofreció a realizar tan peligrosa tarea. Pensaron que su juventud le haría sospechar menos. El sacerdote, aunque vacilante, reconoció la fe genuina de Tarcisio y, después de mucha oración, le confió el Santísimo Sacramento. Colocó las hostias consagradas dentro de un paño sagrado y se las entregó al joven, quien recibió la misión con reverencia y determinación. Tarcisio comprendió la magnitud de aquel gesto y el honor que le había sido concedido. Con el Santísimo Sacramento apretado contra el pecho, Tarcisio salió caminando por las calles de Roma con paso firme. Sabía que llevaba un tesoro incomparable y que ningún peligro le haría abandonar su misión. Su oración silenciosa pidió fuerza y coraje para proteger el cuerpo de Cristo
incluso a costa de su propia vida. En el camino fue reconocido por un grupo de muchachos paganos, quienes lo conocían, y curiosos, comenzaron a interrogarlo. Al darse cuenta de que Tarcisio ocultaba algo, le exigieron que les mostrara lo que llevaba. Sin embargo, el joven se negó firmemente, diciendo que traía consigo algo sagrado y que no podían profanarlo. La negativa de Tarcisio enfureció a los muchachos, quienes, incitados por su propia curiosidad y desprecio hacia los cristianos, comenzaron a atacarlo. Lo empujaron, lo golpearon e intentaron arrebatarle el Santísimo Sacramento de las manos. Sin embargo, Tarcisio, incluso bajo la violencia, se aferró con todas sus fuerzas a lo que le había sido confiado. La furia del grupo llamó la atención de otros paganos, quienes se sumaron a la confusión, burlándose del joven y aumentando la violencia. El pequeño mártir, ahora gravemente herido, resistió hasta el último momento, protegiendo con su propio cuerpo el cuerpo de Cristo. Su determinación fue un testimonio de fe que impresionó incluso a sus verdugos. Finalmente, un cristiano que pasaba por allí reconoció a Tarcisio y trató de rescatarlo, pero los agresores ya habían herido de muerte al joven. Aún así, permaneció fiel, no permitiendo que el Santísimo Sacramento fuera profanado. En sus últimas palabras entregó su alma a Dios, repitiendo: «Jesús mío, te amo». Tras su muerte, el cristiano logró recuperar el cuerpo de Tarcisio y el Santísimo Sacramento, llevándolos ambos al sacerdote que lo había enviado. La noticia del martirio se difundió rápidamente entre los cristianos, que vieron en aquel joven un brillante ejemplo de fidelidad y amor a la Eucaristía, incluso ante la muerte. Tarcisio fue enterrado con honores de mártir en las catacumbas de San Calixto, lugar sagrado para los primeros cristianos. Su tumba se convirtió en un destino de peregrinación, donde muchos acudían a orar y pedir fuerza para permanecer fieles en medio de la persecución. La sangre del joven se había convertido en semilla de fe. La memoria de San Tarcisio se ha conservado durante generaciones, especialmente entre los jóvenes. Fue visto como un modelo de valentía y pureza, un ejemplo de lo que significa amar a Cristo por encima de todo. Su historia inspiró no solo a niños y adolescentes, sino también a adultos a valorar con más fervor la Eucaristía. El Papa San Dámaso, en el siglo IV, honró la memoria de Tarcisio con un epitafio que resaltaba su valentía y sacrificio. La Iglesia, reconociendo su santidad, lo proclamó patrón de los acólitos y monaguillos, que como él sirven el altar con celo y devoción. Su culto se extendió por todo el mundo cristiano. En el arte sacro, San Tarcisio suele ser representado como un joven sosteniendo la Eucaristía contra su pecho, símbolo de sumisión y martirio. Estas imágenes se han convertido en un poderoso recordatorio de la centralidad de la Eucaristía en la vida cristiana y de la necesidad de defenderla con amor y reverencia. Su fiesta litúrgica se celebra el 15 de agosto, coincidiendo con la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora, en algunas regiones, uniendo el ejemplo de la joven mártir con la gloria de María, quien también vivió plenamente su entrega a Dios. Es una fecha de gran significado espiritual para la Iglesia. A lo largo de los siglos, San Tarcisio ha inspirado a innumerables jóvenes a vivir una vida de mayor dedicación a Dios. Su ejemplo sigue resonando en el corazón de quienes buscan ser fieles, incluso en medio de los desafíos. Es un testimonio vivo de que la juventud no es obstáculo para la santidad. La historia de San Tarcisio también recuerda a los cristianos la importancia de valorar los sacramentos, especialmente la Eucaristía, como fuente y cumbre de la vida cristiana. Su vida fue una proclamación silenciosa pero elocuente de que Cristo está presente en la Eucaristía, y esa presencia merece nuestra total adoración. Hoy Tarcisio es uno de los santos más queridos entre los jóvenes católicos que encuentran en él un intercesor y amigo en el camino de la fe. Su valentía ante el martirio y su amor a Cristo son lecciones eternas para todos los que desean seguir las huellas del Maestro. La vida de San Tarcisio es una invitación a todo cristiano a proteger y venerar la Eucaristía con el mismo celo. En un mundo que muchas veces desprecia lo sagrado, Él nos enseña que el verdadero tesoro está en Cristo, presente en el Santísimo Sacramento, y que ninguna amenaza debe alejarnos de este amor.